Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo estoy muy animado de poder compartir esta mañana. Creo que Dios ha sido muy generoso y sigue como dándonos a entender un poco de su palabra. Y no solamente eso, sino como que la va haciendo realidad en nuestros corazones, que al final eso es lo que importa. O sea, si aprendemos mucha teoría, pero no sabemos cómo se vive, es como si no supiéramos y nuestras vidas siguen iguales. Bueno, el verdadero ayuno libera el poder del Espíritu Santo. Creo que estuve toda la semana pensando en la idea, porque pensaremos, bueno, ¿y cómo es eso que el ayuno puede liberar el poder del Espíritu Santo? Luego el Espíritu Santo está contenido, está prisionero. Creo que vamos a tratar de resolver eso hoy y salir convencidos de que en el poder de Dios podemos hacer muchísimo más de lo que imaginamos o pensamos. Amén. Entonces les voy a pedir que me acompañen a orar y empezamos con el sermón. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu paciencia. Te damos gracias por tu perseverancia para instruirnos en tu palabra, Señor. Te damos gracias por ser como tan humilde y tan manso, Señor, de bajarte al nivel de nosotros y hacer tanto esfuerzo para que entendamos lo que tú quieres decir por medio de las Escrituras y cómo sí pueden ser reales en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Que nos ayudes a enfocar nuestras mentes, que alejes los pensamientos que nos distraen y nos enfoquemos en escuchar tu palabra, Señor. Y que al salir de acá, Padre, salgamos renovados en mente, en corazón, en espíritu, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad tan grande que nos das, por cada persona, por cada hermano que está hoy escuchando tu palabra aquí de manera presencial y en la virtualidad, Señor. Te agradecemos y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, entonces, para los que recibieron la invitación en Zoom, había escrito algo ahí. Siempre trato de escribir algo como para que vayamos preparando nuestra mente para escuchar el mensaje. Varias preguntas. ¿Dónde está Dios cuando sufres? Y respondí acá, cada uno puede tener una respuesta, pero esa fue la que me vino a mí. Está esperando que lo busques para consolarte. Y yo pensaba en esto, meditando un poco en los momentos donde más dolor ha habido en mi vida, y definitivamente solo yendo a Él hay consuelo. ¿Dónde está Dios cuando la iglesia sufre? Y pensaba en esto porque la iglesia sufre cuando no vive en la palabra de Dios, pero no es consciente de esto. Entonces respondí, está esperando que lo busque para consolarla. Lo mismo, a todos como cuerpo. ¿Dónde está Dios cuando el prójimo sufre? René estaba comentando un poco. Dice, está esperando que los consolados compartan el consuelo que Él les ha dado. O sea, nosotros y la iglesia. ¿Y dónde está el que consuela? Pensaba en todos los hermanos, no solamente acá, sino en todas partes, porque muchos hermanos nos escuchan en todas partes, no solamente ahorita, pero después. En el transcurso de la semana muchos van a escuchar el mensaje. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el que consuela? O sea, cada uno de nosotros. Y escribía, puede estar limitado por su capacidad, por su esfuerzo, por su autosuficiencia. También puede estar agotado. Puede estar resignado, sin esperanza. Y además puede estar engañado por la religiosidad, por el bienestar o por la preocupación. Y podemos encontrar muchos otros calificativos para saber cuál es la realidad de nosotros como hermanos. O sea, ¿cómo estamos? Y decía, si estás en esta condición, o muchos hermanos están en esta condición hoy día,
la iglesia no tiene esperanza. El prójimo no tiene esperanza. Sí, o sea, imagínense si nosotros nos dejamos llevar por donde estamos. No hay esperanza para la iglesia. O sea, la iglesia como cuerpo de Cristo no va a poder ejercer o accionarse como Cristo quiere que lo haga. Y mucho menos los que están fuera. Porque nosotros y la iglesia somos la esperanza para la humanidad, donde estemos. Aún así, cuando buscamos al proveedor de consuelo o por excelencia, Jesucristo, vemos lo que sucede en el interior de cada persona cuando Él libera su poder. Hoy seguirás aprendiendo sobre una enseñanza bíblica muy poderosa. Si regresas a su práctica o entiendes cómo funciona, tu cristianismo dejará de ser el mismo. El poder del Espíritu Santo será liberado en tu interior. Y eso es lo que vamos concluyendo en este tiempo. Definitivamente necesitamos ser conscientes de que sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros no hay vida cristiana. Y necesitamos desaprender muchas cosas que hemos aprendido, que nos han servido para llegar ahora, pero que no nos servirán para seguir avanzando. Y eso va a tomar mucha humildad, mucho ayuno y mucha oración. Porque necesitamos que Dios como que reavive el fuego del Espíritu en nosotros. Y solamente Él lo puede hacer. Pero Él lo podrá hacer si hay una actitud humilde de parte de nosotros. Entonces, va a ser una invitación a todos nosotros. Y es que no nos conformemos con escuchar. O sea, yo tomé el mismo sermón y lo escuché varias veces. Y lo desarrollé más. Lo pude profundizar, mirar muchas más escrituras porque quería entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Entonces, no te conformes con escuchar. O sea, tú estás acá o estás allá en el Zoom o luego vas a ver el mensaje. No te conformes con escuchar. Repásalo hasta que lo entiendas. No solamente lo que yo digo, sino lo que Dios te quiere decir. Desarrolla la enseñanza. Profundiza, busca más escrituras. De hecho, busca errores en el mensaje, porque tal vez eso te anime como a buscar mucho más y a encontrar algo que Dios te quiere revelar. Si estás viendo esta enseñanza de manera virtual y te ayuda, puedes tener varias acciones. Y creo que es la primera vez que voy a hacer eso porque me doy cuenta de que la iglesia no somos solo los que estamos acá. Que a veces uno dirá, pero no somos tantos. En la virtualidad hay mucha gente que está escuchando el mensaje. Y hay mucha gente que le está ayudando y mucha gente le puede ayudar, muchos hermanos o personas que necesitan escuchar el mensaje. Entonces, algunas acciones que pueden contribuir para que el mensaje llegue a otros. Ustedes saben que YouTube que funciona con un algoritmo. Cuando personas comparten los videos, YouTube dice, por darles un ejemplo, si yo compartía 5, él va a compartir a 20 más solo, por dar un ejemplo. Si alguien le dice, gracias por la enseñanza, YouTube estimula eso y sigue compartiendo a gente que no conocemos. Entonces, dentro de esas acciones, si entran y escuchan al repasar y te ayudó, dale me gusta. Así como cuando nos damos las gracias acá en el salón. Hay muchos que están escuchando el mensaje, pero no se han inscrito. Eso también ayuda a que YouTube potencie y envíe a mucha gente. Entonces, si no te has inscrito en el canal, pues inscríbete. Y por otro lado, compartir con los que necesitan. O sea, yo llego y el lunes empiezo a hacer mi trabajo y entre lunes y martes estoy editando lo que hemos enseñado para que salga mejor, para que tenga buen sonido. Todo esto, ¿por qué lo estamos usando? Porque es que la tecnología está ayudando. Sí, o sea, la tecnología hoy día es necesaria para seguir avanzando. Entonces, compartir con otros.
Podemos compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, o sea, por todas las redes sociales que tengamos. Usar las redes para compartir, ¿sí? Si tienen muchos amigos en Zipaquirá, envíen los mensajes. Yo tengo listados y envío para que la gente escuche. No todos escucharán, pero con uno solo que escuche ya eso es algo grande. Y si lo que escuchó le ayudó, pues más grande todavía. Entonces, estas acciones para tener presentes y poder seguir avanzando. Bien, el verdadero ayuno libera el poder del Espíritu Santo. Entonces, hemos estado hablando, la semana pasada hablamos del ejemplo de Esdras en el libro de Nehemías, y yo les había dicho, vamos a mirar Esdras 8 y Esdras 9 para revisar un poco lo que él está diciendo, pero como me lancé a profundizar un poco más, dije, no, vamos a trabajar un poco más a nuestro interior. Y luego, miren Esdras capítulo 9, Nehemías 9, y es una oración muy sentida por los pecados del pueblo. Pero pensaba, vamos a ver Dios qué nos quiere decir a nosotros en este momento como personas. Y vamos a mirar la historia del rey David. Cómo de alguna manera el Espíritu Santo estaba ahí como estático, como dormido. Y vamos a entender por qué es necesario que se libere el poder del Espíritu Santo. Entonces, acompáñenme, por favor, en 1 Samuel, capítulo 16. La historia casi todos la conocemos, pero vamos a leer una partecita acá bien interesante. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces, recordamos que el primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Pero Saúl no fue fiel a Dios. Entonces Dios dijo, voy a cambiar a este rey. Y mandó a Samuel a conseguir otra persona que iba a ser el rey más adelante. Entonces, en el versículo 13 dice así, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Recordamos, lean toda la historia, todo lo que dice ahí desde el versículo 1. David tenía más o menos 16 años, 15, 16, 17 por ahí. Y fue ungido para ser rey, pero no iba a ser rey todavía. Iba a pasar un tiempo. Entonces vuelvo a leer esta parte que es clave. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él y luego regresó a Ramá. Ahora, ustedes siguen leyendo la historia y van a ver cómo él entró al servicio del rey y luego cómo David derrotó a Goliat. Ahora, cuando conectamos el pasaje de 1 Samuel 17 con lo que acabo de decir, pues es obvio que David derrotó a Goliat porque estaba lleno del Espíritu. No era que David tenía tan buena puntería con la onda y todo eso, no. Él estaba lleno del Espíritu, o sea, Dios lo hizo por él, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, vamos a ver todo el libro de 1 Samuel, lleno de las victorias que Dios le dio como guerrero. Y cómo él sufrió tanto en medio de la persecución que le hizo el rey Saúl a causa de la envidia que le generaba ver a alguien que estuviera respaldado por Dios. En otras palabras, vamos a ver no solo sus victorias, pero vamos a ver cómo Dios mantuvo a David constantemente afligido. Y eso lo van a encontrar en muchos salmos, donde él habla de cómo se sentía por la persecución. De hecho, si llegáramos a leer el Salmo 119 que hablamos antes desde la perspectiva de David, uno podría conectar, oiga, este David sufrió, o sea, la persecución lo desbarataba por dentro, o sea, él vivía afligido. Sí, vivía triste, vivía con mucho dolor porque el rey de Israel lo andaba persiguiendo para asesinarlo.
Segunda de Samuel, perdón, segunda de Samuel 2:4. Dice, ahora se me escapó. Dice, entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron a los habitantes de Jabes de Galaad que habían sepultado a Saúl. Ha pasado muchos años, desde cuando él era adolescente hasta cuando llegó a ser rey. Ahora, en segunda de Samuel 2, segunda de Samuel 7. En el versículo 7:18. David tiene una oración. La voy a leer solamente para que ustedes luego la puedan repasar y ir conectando todo lo que estamos desarrollando. Dice, luego el rey David, ya no era David sino el rey, se presentó ante el Señor y dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. ¿Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios? ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Y vemos como una etapa como de madurez espiritual en la vida de David, muy animante, muy conectado con Dios, y seguramente desde ahí escribió muchos salmos también para alabar a Dios. Pero luego viene la caída. Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Y quiero que cada uno piense en su propio caminar con Dios. Porque de alguna manera Él nos refleja a nosotros. O sea, como que nos bautizamos y tenemos unos ascensos. Y de repente como que caídas y algunos se pueden ir hacia abajo y no salen de ahí, se quedaron abajo. Muchos llegaron hasta perder su fe. David tuvo su caída teniendo el Espíritu Santo. Pecó teniendo el Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasa. Capítulo 11, versículo 1 dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó a él, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía con la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo no voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quedaré aquí, hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Luego sabemos que David pidió que lo mandaran al frente de la batalla para que él muriera.
Ahora, algo que podemos aprender de esta situación de David, de este David que fue tentado y pecó con el otro David que estaba siendo muy espiritual. ¿Qué lo mató? No se vio necesitado de Dios. Mientras David estuvo perseguido por Saúl, todo el tiempo estaba quebrado delante de Dios. Dependía de Dios como nunca pudo él vivirlo. Se hizo rey, tuvo poder y se relajó. Obtuvo no lo que él quería. Llegó donde Dios lo quería llevar sin entender el propósito y se relajó en su relación con Dios. El Espíritu de Dios mermó y cayó. Pecó contra Dios. Un hombre que tenía el Espíritu Santo. Un hombre de Dios. Luego, más adelante, capítulo 12, versículo 1. Dios, pues él es un hijo de Dios y Dios no lo va a dejar ahí. Dios no va a aceptar que se pierda. Entonces le envía a Natán. Dice el capítulo 12, versículo 1. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó a David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita y él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para dar de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única oveja. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas lo haré a plena luz, a vista de todo Israel. Versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Impresionante. Un hombre espiritual, un hombre muy amado por Dios, escogido por Dios, en quien Dios puso toda la confianza, en un momento puso su confianza en él mismo y pecó contra Dios. Estaba ciego, no veía. Ciego, o sea, ¿cómo? Uno puede decir, pero ¿cómo es posible que llegue a pasar que un hombre de Dios caiga en una condición de ceguera espiritual? Es posible.
Si es posible, le pasó a él. Entonces, viene como la restauración o la liberación de David. Él entendió, he pecado contra Dios. Ahora, dos pecados cometió David: adulterio y homicidio, ¿no? Cuando Jesús estuvo entre nosotros, empezando ahí en Mateo 5:3, él habló del adulterio y del homicidio. Y miren cómo lo menciona para recordarlo. Jesús primero habló del homicidio. Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto del juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto del juicio del tribunal. Homicidio en el reino de los cielos. Ahora, dice en el versículo 27, ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Adulterio. Pero, ¿dónde está tratando Jesús el homicidio y el adulterio? En el corazón. Jesús lo está tratando antes de que haya una acción. Pero cuando nosotros vivimos nuestro cristianismo con nuestro esfuerzo humano, nos conformamos con no quitarle la vida física a la persona. Cuando vivimos el cristianismo con el esfuerzo humano, nos conformamos con no tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre que no es la esposa o el esposo. Y se pasa todo tipo de pensamientos. Muchos se dan la dicha, el lujo de ser esclavos del enojo hoy día. Cuando ahí empieza el homicidio. ¿Por qué es necesario el ayuno? Porque nuestros corazones son duros y no entendemos el evangelio donde necesita ser entendido. El evangelio no se trata de comportamiento. Se trata de la transformación del carácter del Hijo de Dios. Y en el poder del Espíritu Santo. Nunca ha sido en nuestras fuerzas. Jesús dice más adelante, en el versículo 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. En el 43, ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Cuando nosotros vamos conectando con la enseñanza de Jesús, vamos entendiendo que lo que Él enseñó, ya nosotros lo somos por fe. Pero ¿qué impide que se libere eso que ya soy? Puede ser la ceguera, el legalismo, la autosuficiencia. Entonces Dios tiene que afligir, o sea, Dios tiene que humillar. Y cuando miramos el tema de la humillación, de la aflicción en la Biblia, lo mencionamos dos domingos atrás, vemos la aflicción como un recurso que Dios tiene para regresar a su pueblo a Él. Y cuando miramos la humanidad sufriendo, aún el más ateo de ateos eleva una plegaria a Dios.
aunque no crea, porque es el único lugar donde puede llevar su alma para que encuentre descanso. Entonces, seguimos viendo, regresamos ahí a 2 de Samuel 17. De 2 de Samuel 13. Y seguimos leyendo. Le dice Samuel a David: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. 13, la segunda parte del 13. 12:13, perdón, 12:13. 2 de Samuel 12:13. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Ahora, lo que no dice entre líneas, el Salmo 51. Acompáñenme ahí al Salmo 51. El Salmo 51 lo escribe David cuando es confrontado por Natán, cuando es consciente de su pecado. ¿Cuál fue su pecado? No vivir de acuerdo con lo que ya era un hijo de Dios. Entonces dice el versículo 1: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Saben? Cuando la palabra de Dios no controla nuestras vidas, lo único que sale es pecado, aunque no lo veamos muchas veces. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Eso sí que es difícil. Salimos, voy a decir esto con permiso de mi esposa. Pero, ¿saben? Yo soy una persona muy orgullosa y Nayib me lo ha dicho 50,000 veces. Y es como si hoy por fin lo hubiera entendido. Nayib es una excelente esposa, excelente madre, excelente ama de casa. Ella mantiene esa casa donde vivimos impecable. Nosotros somos 3 hombres que no entendemos eso. No entendemos su esfuerzo y su sacrificio. No entendemos todo el amor que hay atrás de todo lo que hace. Y nos damos cuenta de que ella no está cuando las cosas están desordenadas, que salió, y nos damos cuenta, ay, mi esposa no está, nos tocó lavar ropa. O sea, ella tiene el sentido de mantener la casa bien y uno se siente cómodo, pero no es consciente, no somos conscientes. Entonces, cuando veníamos, empezamos a hablar, no sé cómo empezó la charla, pero me dice, ustedes no aprecian lo que yo hago. Y me lo dice con mucho dolor. Y yo me quedé callado y porque mi primera actitud fue la de, no, ella es la que está equivocada, yo estoy en lo correcto. Entonces me quedé callado y dije, no, esto por aquí no es. Y empecé como a repasar las enseñanzas de Jesús en mi mente mientras venía manejando, hasta que encontré una. Y ahí fue donde me quebró el pasaje, porque Jesús dijo, hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes. Creo que en ese momento yo sentí el dolor de mi esposa. Y también vi mi insensibilidad, mi falta de compasión y de misericordia. Y venía orando y pidiéndole a Dios que me diera la humildad para pedirle perdón y reconocer que yo he sido insensible.
Y no es que no apoyen la casa, o sea, yo cuando hay que cocinar, yo soy el cocinero. Cuando hay que cocinar para muchas personas, yo cocino, yo apoyo. Pero no estaba entendiendo el sentir de mi esposa, no estaba entendiendo su dolor, no lo entendía. Creo que ya Dios me dio esto. Yo reconozco mis transgresiones. No, si Dios no me ayuda, yo sigo anclado en mi orgullo. Y lo otro que desobedecía es lo que Jesús dice en Mateo 6 del 1 al 4. Sí, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Por qué te fijas en el ojo, en la paja que tiene tu hermano y no miras la viga? Yo creía que estaba sin viga, pero no la había visto. Entonces fácilmente, cuando me siento atacado, fácilmente sale la defensa. Pero esta vez no fue así. Esta vez como que Dios llegó y paró la defensa y dijo, mira por donde tú debes mirar. Mira tu viga. Pero pensaba, esos pasajes los he enseñado muchísimas veces. Y creo que eso me ayuda a recordarlos y saber dónde llevar mi mente y mi corazón cuando necesito. Y a entender que mi reacción no proviene del Espíritu. Entonces, no tengo que prestarle atención a eso porque no es de Dios. Versículo 4. Contra ti he pecado y solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David aceptó la voluntad de Dios. Él sabía. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Es como una dualidad, ¿no? Por un lado, yo soy consciente de mi maldad. Por el otro lado, yo soy consciente de lo que me has enseñado. ¿Saben cómo llegamos a ese punto? Meditando en la palabra de Dios. Dejando de ser oidores de sermones, por buenos que sean. Un sermón, por bueno que sea, no es útil si no meditas, si no lo desarrollas, si no lo profundizas, si no lo trabajas hasta que haga algo en tu corazón. Se queda solo en oídas. Y ahora el versículo 7. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ahora, yo les comparto algo de mi vida, pero yo tengo la seguridad de que cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que están allá, tiene un área donde Dios no le ha quebrado el corazón. Y necesitamos un Natán que exponga nuestro pecado, que nos ayude a verlo para que tengamos la opción de regresar a Dios y no seguir siendo esclavos de esa maldad camuflada en nosotros. Entonces le pide a Dios, purifícame y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Impresionante en medio de su pecado la certeza que él tiene, ¿no? De la gracia de Dios. Él está claro que el deseo de Dios es purificarlo por dentro. Si tú no tienes esa certeza, la necesitas. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados, borra toda mi maldad. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Vamos a Mateo. Quédense ahí, pero yo lo leo. Mateo 5:8. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esa es una condición en la que debemos vivir todo el tiempo. Y es una condición en la que no solo vamos a vivir cuando hacemos cosas bien,
sino que necesitamos ser conscientes de que todo el tiempo debemos ser limpiados de maldad. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, cuando entendemos la enseñanza de Jesús, nos damos cuenta, todo el tiempo necesitamos ser limpiados. Ahora, otra cosa de la que fue consciente el rey David, él dice, renueva la firmeza de mi espíritu. Pero ahí está hablando de cuál espíritu, de su espíritu. Su espíritu se había alejado de Dios y él necesitaba regresar ahí. Pero ¿quién es el que lo hace? Él dice, Dios. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿A quién está haciendo referencia? Al Espíritu Santo. David era consciente de que él tenía el Espíritu Santo. Y no lo había perdido a pesar de su pecado. Eso creo que da mucha esperanza, ¿no? Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y el versículo 13. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Imagínense. Vuelvo y regreso. Él dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Y es como si él estuviera viendo el futuro cuando el Espíritu de Dios se reaviva en su vida. Versículo 13, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Dónde entra? ¿Qué tiene que ver el ayuno con todo esto? Si con lo que conocemos del Evangelio somos conscientes de que nos falta, pero no estamos ahí, no debemos sentirnos satisfechos con lo que hemos alcanzado. No debemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que tú y yo tengamos compasión de los perdidos. Y si nosotros no somos conscientes de que no amar a nuestro prójimo como Cristo nos ama a nosotros es un pecado, pues estamos mal. Y necesitamos pedirle a Dios que aflija nuestros corazones y nos duela que las personas se están perdiendo, que nos duelan nuestras propias almas, porque nos podemos estar perdiendo en la religiosidad. Tanto que aborrecimos la religiosidad y nos volvimos religiosos. Tanto que criticábamos en el principio la iglesia evangélica, todos los demás cristianos, y ahora podemos ser peores que muchos de ellos. Versículo 14. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Esto, mis hermanos y amigos, no es solamente para cuando estamos estudiando la Biblia, para convertirnos de nuestros pecados. Todo el tiempo. Porque sin un espíritu quebrantado, no hay transformación. El Espíritu de Dios no se puede liberar en un espíritu autosuficiente. El Espíritu de Dios nos necesita quebrantados para liberar su poder.
si somos conscientes de que nuestros corazones no están ahí, el ayuno libera el poder del Espíritu Santo. Ya vamos a ir cerrando. En Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Solamente hasta ahí. ¿Cómo describe a Cristo? Todo el tiempo afligido. Todo el tiempo afligido. Despreciado y rechazado. Creo que el desprecio es uno de esos dolores grandes que afecta mucho el alma. Y los que hemos experimentado desprecio lo entendemos. Pero como describe a Jesús, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Versículo 4. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo que merece, el castigo precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y de juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, les daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Pero más adelante, su vida fue de constante sufrimiento y persecución. Es en el sufrimiento donde Dios libera el poder del Espíritu Santo. No nos demos la dicha de aspirar a la comodidad y al bienestar. Es letal para nuestra fe. Aún cuando no tengamos mucho sufrimiento en nuestro entorno, pidámosle a Dios que nos ayude a ser conscientes de la necesidad de afligir nuestras almas para entender nuestra verdadera condición delante de Dios, para ver el pecado que no es visible ni a nosotros mismos. Y tal vez desde ahí el Espíritu Santo libere su poder en cada uno de nosotros. Y cuando lo haga, créanme que nuestras vidas no van a ser las mismas, pero va a tomar todo de nosotros
y todo de Dios. Amén. Bueno, oremos y tomamos la Santa Cena. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nuestras vidas, a pesar de lo que nos falta, a pesar de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra inconsciencia, tú no te rindes. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo hasta el último aliento de vida que tuvo entre nosotros. Gracias porque tu palabra dice que tú lo dejaste dentro de nosotros como un sello que garantiza que vamos a llegar a la salvación. Padre Santo, danos fe para creer lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y no tener miedo al sufrimiento, sino que lo veamos como un aliado, Señor, para buscarte, para doblar nuestras rodillas, postrar nuestros corazones y humillarnos para que tú, Señor, liberes tu poder y hagas con nuestras vidas lo que siempre has querido. Bendícenos, Señor. Bendícenos con tu amor, con tu sabiduría, con tu poder. Bendice por favor el pan y el vino, Padre, y al tomarlo, danos conciencia de cómo estamos hoy delante tuyo, pero con la esperanza de que vamos y tú nos vas a levantar, nos vas a perdonar y vas a restaurar nuestros corazones. Te alabamos y en el nombre de Jesús te oramos. Amén.